¿Y si todo lo que creías saber sobre los jefes de la mafia fuera mentira? Gregory Scarpa, uno de los jefes del crimen más temidos, fue informante secreto del FBI durante 30 años. ¿Y Vincent Louis Gigante? Fingió estar loco durante 3 décadas, hasta que se descubrió que estaba completamente cuerdo. Estos impactantes descubrimientos han destrozado los mitos que los rodeaban y han planteado una pregunta escalofriante. ¿Cuántos secretos más siguen ocultos en el mundo del crimen organizado? Gregory Scarpa. Greg Scarpa, el despiadado capo de la familia Colombo, conocido como La Parca, era temido por su brutalidad y su reputación letal. Pero años más tarde, salió a la luz una impactante verdad. Había pasado 3 décadas como informante del FBI en secreto. Esto lo cambió todo y llevó a la gente a preguntarse si realmente era un líder de la mafia o si siempre había sido un espía del gobierno. Greg Scarpa estaba involucrado en todos los aspectos de la banda. Dirigía operaciones de juego, usura y extorsión, y solía llevar consigo unos $5,000 en efectivo para sobornar a la gente. Al mismo tiempo, era un prolífico sicario de la mafia por derecho propio, y era bueno en lo que hacía. Sin embargo, entre bastidores, llevaba una especie de doble vida: mafioso sin escrúpulos durante el día y padre cariñoso por la noche. Linda Shiro, la novia de Scarpa durante 30 años y con la que tuvo 2 hijos, declaró al New York Post en 2007. Si se trataba de un asesinato importante, dejaba el número 666 en los buscapersonas de algunos de los chicos. Pero en 1962, su mundo se derrumbó cuando fue arrestado por robo a mano armada. Para evitar ser procesado, Scarpa llegó a un acuerdo con el FBI, lo que marcó el comienzo de una colaboración de 30 años con la agencia, que le resultó muy útil al FBI, ya que más tarde reclutaría a Scarpa para ayudar a intimidar al Ku Klux Klan tras los asesinatos de Mississippi Burning. Mientras trabajaba con el FBI, Greg Scarpa siguió siendo un mafioso tan despiadado como siempre. De hecho, según se dice, presumía de haber dejado de contar el número de personas que había matado después de llegar a 50. Scarpa se metió en problemas legales en mayo de 1993. Se declaró culpable de 3 asesinatos y de conspiración para cometer asesinato, y fue condenado a cadena perpetua. Murió de complicaciones relacionadas con el SIDA en el Centro Médico Federal de Minnesota. Dado que la conexión de Scarpa con el FBI permaneció en secreto durante años, la verdad sobre el estado mental de Vincent Louis Gigante salió a la luz mucho más tarde. Vincent Louis Gigante. Le ha funcionado durante 20 años. Esperemos que no le siga funcionando mucho más tiempo. Un anciano deambulando en pijama, albornoz y unas zapatillas de casa raídas, murmurando tonterías sin dirigirse a nadie en particular, es una imagen bastante habitual en la ciudad de Nueva York. Pero Vincent Gigante era todo menos habitual. Vincent The Chin, conocido como el Padre Extraño, pasó décadas fingiendo estar loco, confundiendo a los médicos y frustrando a las fuerzas del orden. Su actuación le permitió evitar la cárcel y ampliar su control sobre la mafia. Pero tras 30 años de evaluaciones psiquiátricas, la verdad finalmente salió a la luz. En 1997 fue declarado mentalmente apto para ser juzgado, lo que demostró que su locura era solo una astuta artimaña. Dirigió la familia mafiosa genovese de Nueva York durante casi un cuarto de siglo. Tras asumir el poder a principios de la década de 1980, Chin amasó una fortuna de unos $100 millones y dirigió a más de 300 hombres de confianza que operaban en el Little Italy de Nueva York, en los muelles de Miami y en las calles de Filadelfia. Al parecer, sus leales soldados se referían a él frotándose la barbilla, tras una orden de Gigante de que su nombre no se pronunciara en público. Aunque ahora resulte difícil de imaginar, el jefe mafioso solía pasearse por Greenwich Village, en Manhattan, vestido con albornoz, zapatillas y un sombrero flexible calado hasta los ojos. Era conocido por orinar en público, jugar al pinacle en los escaparates de las tiendas e incluso ocultar a su segunda familia a su esposa. Sus familiares, entre ellos un hermano que era sacerdote católico, insistían en que Gigante padecía esquizofrenia paranoide, demencia y Alzheimer. En 1990 fue acusado de un delito de manipulación de licitaciones, seguido de una acusación en 1993 por ordenar varios asesinatos, entre ellos el de John Gotti. A lo largo de sus juicios, sus abogados alegaron que no estaba en plenas facultades mentales, pero en 1996 un juez dictaminó que estaba mintiendo. En 1997, Gigante fue condenado por extorsión y conspiración para cometer asesinato y sentenciado a 12 años de prisión, donde murió a los 77 años. A continuación tenemos a Michael Francese,
un antiguo mafioso que más tarde se reinventó como conferenciante motivacional. Michael Jupidon Francese. ¿Ahora crees que la mafia tiene algo que ver con el asesinato de JFK? Sí, lo creo firmemente por lo que me han contado, y no hay razón para que la gente mienta. Michael Francese es un antiguo mafioso que trabajó como caporegime en la familia Colombo, conocida por sus actividades delictivas organizadas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Más tarde renunció al crimen organizado y se convirtió en autor, activista y conferenciante motivacional. Hijo del famoso señor del crimen italoamericano John Sonny Francese, Sr., Michael se crió en un ambiente de crimen y actividades ilegales. Así fue como se involucró en el crimen organizado a una edad temprana. En los años siguientes, ascendió en la jerarquía y se convirtió en caporegime de la familia Colombo. Dirigió los negocios ilegales de su padre durante su encarcelamiento en la década de 1980. Según los informes, Francese ganó millones dirigiendo una estafa relacionada con el impuesto sobre la gasolina. Como príncipe de la mafia, era uno de los que más ganaba en la mafia desde Al Capone. También apareció en la lista de la revista Fortune de los 50 jefes mafiosos más ricos y poderosos. Cuando se enamoró de Camille García, una bailarina de California, comenzó a cuestionarse su futuro en la mafia. Sabía que esa vida era mala, afirmó. Por su participación en el contrabando de gasolina, Michael fue detenido en 1985 y acusado de 14 delitos de extorsión, falsificación y chantaje. Al año siguiente, se declaró culpable de 2 cargos. Fue condenado a 10 años de prisión. También se le pidió que pagara $14 millones en concepto de indemnización. Durante su estancia en prisión, un guardia le entregó una Biblia a Francese, que se sentía frustrado. Eso cambió su vida. Entre 1991 y 1994, Francese dio un giro a su vida. Más tarde abandonó el crimen organizado y se convirtió en un cristiano devoto y conferenciante motivacional. También fundó la Breaking Out Foundation para ayudar a los jóvenes a evitar el terrible camino del crimen y la adicción. Después de Francese, tenemos a Whitey Bulger, quien, en un impactante giro del destino, se convirtió en víctima de un experimento mortal. James Joseph Whitey Bulger Jr. De 1975 a 1990, Bulger trabajó como informante del FBI, algo que mantuvo en secreto durante casi 20 años. Durante este tiempo, entabló amistad con su contacto en el FBI, John Connolly, y lo utilizó para obtener todo tipo de información. Connolly acabó revelando el paradero de un antiguo socio de Bulger, John Callahan, al gángster. En 1995, le dijo a Bulger que el FBI lo estaba siguiendo y lo ayudó a escapar. El excéntrico gángster creció en las calles de Boston a principios de la década de 1940 y era solo un adolescente cuando se dedicó a la vida del crimen. A lo largo de su vida, Bulger robó bancos, cometió asesinatos y se dedicó al tráfico internacional de armas. Su larga y azarada vida llegó a su fin el 30 de octubre de 2018, cuando supuestamente fue asesinado en prisión por otros reclusos. Años más tarde, se descubrió que, mientras cumplía condena en Atlanta por robo a mano armada, Bulger participó en el programa MK-Ultra del gobierno estadounidense. Bulger denunció posteriormente que el gobierno simplemente le inyectó LSD como parte de su programa de guerra cerebral. En 1957, Bulger escribió sobre su experiencia con MK-Ultra, describiéndola como 8 convictos en estado de pánico y paranoia. Continuó describiendo el terror que experimentó mientras estaba bajo los efectos de la droga. Pérdida total del apetito. Alucinaciones. La habitación cambiaba de forma. Horas de paranoia y sentimientos violentos. Experimentamos horribles períodos de pesadillas vivientes e incluso sangre saliendo de las paredes. Los chicos se convertían en esqueletos delante de mí. Vi una cámara transformarse en la cabeza de un perro. Sentí que me volvía loco. Bulger afirmó más tarde que sufrió insomnio durante toda su vida a causa de los experimentos. Más adelante tenemos a Provenzano, un temido mafioso que encontró la fe y dejó atrás el mundo del crimen. Bernardo Provenzano. Años más tarde, se descubrió que Bernardo Provenzano se había vuelto profundamente religioso, una transformación que dejó a muchos preguntándose si eso lo hacía menos peligroso o incluso más. En el pasado, era una figura invisible en el mundo del AMPA, y algunos dudaban incluso de que estuviera vivo. Sin embargo, entre bastidores, controlaba la mafia con mano de hierro, limitando sus licencias para matar y justificando las pocas que aprobaba con una autoridad casi divina que creía poseer. Nacido en la localidad siciliana de Corleone, Provenzano fue el padrino original. Pasó más de 4 décadas fugitivo,
comunicándose con sus hombres a través de mensajes codificados basados en pasajes de la Biblia, que les eran entregados de forma clandestina, ocultos en textos religiosos. Era conocido como Bernardo el Tractor, en referencia a la velocidad con la que cegaba a sus víctimas con una metralleta. A pesar de su fe cada vez más profunda, su reinado se construyó sobre la sangre. Se cree que ordenó la muerte de al menos 1000 personas. La policía encontró una Biblia cubierta de puntos, flechas y anotaciones que, una vez descifradas, condujeron a la detención de aliados clave. Cuando las autoridades finalmente lo capturaron en 2006, en prisión, lo encontraron sentado en su cama, rodeado de dentaduras postizas, un folleto sobre la impotencia y 7 jerseys de cachemira, pequeños consuelos en una vida que se había desmoronado. Su hijo, Francesco, que en su día había huido con él, reveló más tarde las terribles condiciones que soportaba su padre. Su ropa de cama estaba empapada de orina y manchada hasta la parte que le cubría los hombros. Fue una infección pulmonar lo que acabó con él esta semana, tras 10 años en prisión, aunque algunos dicen que en realidad murió hace 4 años, cuando se cayó en su celda y se golpeó la cabeza, lo que le dejó sin habla. Después de Provenzano, tenemos a Antonio Bardellino, que fue declarado muerto, hasta que años más tarde salieron a la luz pruebas impactantes que revelaron una verdad más retorcida de lo que nadie imaginaba. Antonio Bardellino. Como jefe del clan Casalesi, Antonio dominó el crimen organizado en Caserta durante la década de 1980, gobernando con la astucia y la brutalidad de un padrino de la vieja escuela. Los informes oficiales afirmaban que había sido asesinado en Brasil en 1988, pero los rumores sobre su supervivencia nunca se desvanecieron del todo. Años más tarde, salió a la luz una revelación escalofriante. En una conversación interceptada por la policía financiera italiana, Angelo Bardellino pronunció unas palabras que conmocionaron a los investigadores. Está en Estados Unidos, está en América, está en México, es joven y fuerte. Esta conversación, grabada en 2012, contradecía directamente la creencia arraigada de que Antonio Bardellino había muerto. Para las autoridades de la Dirección Antimafia del distrito, no se trataba solo de especulaciones, sino de una sorprendente confirmación de que el famoso jefe podría seguir vivo. Los investigadores encontraron 2 fotos de hombres de entre 60 y 70 años que, según los expertos, se parecían mucho a Antonio Bardellino. Una fue incautada durante la detención de Angelo Bardellino y la otra procedía de una fuente de la investigación. Si estas imágenes eran realmente de Bardellino, significaba que no había muerto en 1988 a los 43 años, sino que había fingido su muerte y había vivido en la clandestinidad durante décadas. Si Bardellino realmente había fingido su propia muerte, significaba que había logrado evadir a las fuerzas del orden durante más de 3 décadas, posiblemente continuando con sus actividades delictivas bajo una nueva identidad. Su fuga habría requerido una planificación cuidadosa, conexiones de alto nivel y recursos inmensos, algo que solo una figura de su talla podría haber logrado. Los rumores sobre su paradero se multiplicaban. Realmente había construido un nuevo imperio en México. Se escondía en Estados Unidos. La idea de que un capo de la mafia de su calibre hubiera burlado a las autoridades durante tanto tiempo hizo que muchos se preguntaran si realmente había desaparecido o si simplemente se había ocultado en las sombras, esperando el momento adecuado para reaparecer. Nuestra lista continúa con el jefe mafioso más infame, Al Capone. Para algunos, su nombre evoca imágenes de un héroe popular y mafioso que fumaba puros y estaba involucrado en todo, desde el chantaje hasta el asesinato y el tráfico de drogas. Para otros, tal vez existe el deseo de conocer la verdad sobre el hombre que inspiró Scarface. Al Capone gobernó Chicago con mano de hierro, asegurándose de que no hubiera competencia ni disidencia y eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Desde contrabandistas rivales hasta clientes problemáticos, tenía una regla muy simple. Si te cruzabas en su camino, estabas muerto. Pero con tanta sangre en sus manos, necesitaba una forma de escapar de la justicia. ¿Su solución? Controlar el sistema. Capone gastó millones en sobornar a policías, funcionarios públicos, abogados y jueces, controlando de forma efectiva más de la mitad de las fuerzas del orden de Chicago. Con las personas adecuadas en su bolsillo, era prácticamente intocable. Irónicamente, Capone asumió el papel de pacificador, apelando a los demás gánsteres para que moderaran su violencia. Incluso logró negociar una amnistía entre gánsteres rivales y, durante 2 meses, cesaron los asesinatos y la violencia. La lucha de Al Capone con el gánster rival Bugs Moran condujo a uno de los asesinatos más famosos de la historia, la masacre del día de San Valentín.
El 14 de febrero de 1929, los hombres de Moran fueron engañados para que acudieran a un garaje a comprar whisky. No sabían que los hombres de McGurn, vestidos de policías, les estaban esperando. Los falsos policías les hicieron formar una fila, les quitaron las armas y les dispararon a todos. Pero hubo un error. Moran no estaba allí. Vio el coche de policía fuera y huyó justo a tiempo. Capone murió a los 48 años, el 25 de enero de 1947, en Palm Island, Florida. La causa de su muerte fue un paro cardíaco. Durante sus últimos años en prisión, la salud de Capone se deterioró aún más debido a una sífilis terciaria y comenzó a sufrir confusión y desorientación. A continuación, tenemos a Messina Denaro, un hombre que parecía despiadado por fuera, pero que era muy diferente por dentro. Matteo Messina Denaro. Años después de sus crímenes, salieron a la luz revelaciones impactantes sobre Messina Denaro, no solo sobre su brutal pasado, sino también sobre sus emociones ocultas. Entre las pruebas descubiertas tras su detención se encontraba un diario personal, en el que el despiadado jefe de la mafia revelaba su profundo tormento por la ausencia de su hija, Lorenza. Denaro, conocido en su día como el jefe de jefes, fue responsable de algunos de los crímenes más atroces de Italia. Afirmó haber matado a suficiente gente como para llenar un cementerio y orquestó los asesinatos en 1992 de los fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. A pesar de su monstruosa reputación, las entradas del diario mostraban una faceta diferente de él, llena de nostalgia y arrepentimiento. En una entrada de 2014, Denaro escribió: «Como padre, el destino me ha maltratado, me ha sacrificado para otros fines». Añadió: «Tu ausencia me anula». Lorenza, su hija fruto de una relación secreta con la siciliana Franca Alagna, había crecido sin conocerlo. Luego, en 2016, mientras se escondía en su ciudad natal, Castelvetrano, Denaro vio a Lorenza por casualidad. Ella estaba en un coche con su madre. Arriesgándose a ser capturado, la siguió y la vio salir para saludar a un amigo. Fue un encuentro breve, pero para Denaro fue suficiente. Más tarde escribió que podía morir en paz después de verla. El periodista Giovanni Bianconi, que publicó los extractos del diario, señaló que revelaban el inmenso ego de Denaro. Pero sigue habiendo un misterio. ¿Recibió Lorenza alguna vez estas cartas, o eran solo los pensamientos de un hombre que lo había perdido todo? El mundo del crimen está lleno de misterios, y Joseph Valachi era uno de ellos. Joseph Joe Cargo Valachi. Joseph Valachi hizo historia al convertirse en el primer miembro de la mafia en romper públicamente la omertà, el sagrado código del silencio. En un testimonio televisado, expuso el funcionamiento interno de la mafia y reveló que sus miembros nunca utilizaban la palabra mafia, sino que la llamaban Cosa Nostra. Vestido con traje y corbata y fumando ocasionalmente un cigarrillo, describió la estructura de la organización, la secreta ceremonia de iniciación y los poderosos jefes que gobernaban las 5 familias mafiosas de Nueva York. Sus revelaciones conmocionaron a Estados Unidos y confirmaron lo que muchos solo sospechaban. Nacido en 1904, Valachi comenzó como ladrón y conductor de huidas en la ciudad de Nueva York, formando parte de una banda llamada Los Minutemen, llamada así por su capacidad para entrar y escapar en cuestión de minutos. Con el tiempo, se convirtió en traficante de heroína y temido sicario de la mafia, sospechoso de estar involucrado en más de 20 asesinatos. Fue soldado de la familia mafiosa genovese y sobrevivió a la guerra de Castellammarese, una sangrienta batalla mafiosa por el dominio de Nueva York a principios de la década de 1930. A pesar de su larga carrera en el crimen organizado, la caída de Valachi se produjo a finales de los años 50, cuando fue condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas. Tras las rejas de la Penitenciaría Federal de Atlanta, decidió traicionar a la mafia por temor a perder la vida. Su testimonio supuso un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, ya que ofreció a las fuerzas del orden una visión sin precedentes del interior de la mafia. Tras sus explosivas confesiones, Valachi vivió una existencia solitaria en la prisión de la Tuna, constantemente vigilado por los guardias. Incluso, intentó suicidarse ahorcándose. En 1971, a los 68 años, murió por causas naturales mientras seguía bajo custodia federal. Fue enterrado cerca de Lewiston, Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. El siguiente en nuestra lista es Salvatore Maseo, el jefe del crimen organizado de la ciudad insular de Galveston. Salvatore Sam Maseo. Salvatore Sam Maseo y su hermano Rosario, conocido como Rose, llegaron a Galveston, Texas, alrededor de 1915,
tras emigrar desde Palermo, Sicilia, a principios del siglo XX. Aunque no eran miembros oficiales de la mafia, sin duda estaban familiarizados con el crimen organizado desde su infancia. En muy poco tiempo, construyeron un imperio de contrabando y se expandieron al juego ilegal, abriendo el Hollywood Dinner Club, un bar clandestino que ofrecía apuestas de alto riesgo. Sam actuaba como la carismática cara pública de sus operaciones, mientras que Rose trabajaba entre bastidores como el hombre fuerte. En 1926, se hicieron con el control de un restaurante chino y lo reabrieron con el nombre de Maceo's Grotto. Sin embargo, su creciente influencia llamó la atención de las fuerzas del orden. En 1927, los ayudantes del sheriff irrumpieron en el Hollywood Dinner Club y destrozaron sus máquinas tragaperras y mesas de ruleta. Pero los Maceo no se amedrentaron. Sam justificó sus actividades en una famosa entrevista en 1934, afirmando: «Infringimos la ley, pero de una forma que gusta a la gente. Les damos lo que quieren». Argumentó que Galveston necesitaba el vicio para prosperar, insistiendo en que ningún centro turístico puede serlo si no es totalmente abierto. De lo contrario, Galveston no sería nada. En 1950, Sam abrió The Corner, una taberna y bar de ostras en el centro de Galveston. Sin embargo, su vida se vio truncada cuando le diagnosticaron cáncer. Viajó al Hospital Johns Hopkins de Baltimore para someterse a una operación, pero falleció en 1951. Semanas después de su muerte, una investigación del estado de Texas reveló que los Maceo habían estado dirigiendo la mayor operación de juego ilegal del estado. Solo entre 1949 y 1950 ingresaron $5,6 millones, unos 60 millones en 2021, y empleaban a 600 empleados, 600 personas con una nómina de $1 millón. Rose fue citado a comparecer, pero murió en 1954, lo que supuso el fin de su imperio. Pasemos ahora a Benjamin Bugsy Siegel, a quien durante mucho tiempo se le atribuyó algo que en realidad nunca hizo. Benjamin Bugsy Siegel. A menudo se atribuye erróneamente a Benjamin Bugsy Siegel la creación del Strip de Las Vegas, pero la historia cuenta una historia diferente. Aunque sí desempeñó un papel importante en la configuración del futuro de la ciudad, Las Vegas ya contaba con varios casinos y hoteles antes de su llegada. Como dijo Robert Lacey, biógrafo de Meyer Lansky, Ben Siegel no inventó el complejo turístico de lujo con casino. No descubrió el Strip de Las Vegas, no compró los terrenos ni concibió el proyecto que se convirtió en el Flamingo. Pero, cuando murió, los había hecho famosos a todos. La carrera criminal de Siegel lo vinculó con al menos una docena de asesinatos durante su ascenso en las décadas de 1920 y 1930. Ya de adolescente, su temperamento violento le valió el apodo de «loco como una chinche». En un incidente tristemente célebre, después de que un asesino intentara matarlo lanzándole una bomba por la chimenea, Siegel supuestamente ingresó en el hospital, se escapó para asesinar al aspirante a asesino y luego volvió a su habitación con su coartada intacta. En 1946, trató de transformarse de mafioso en magnate inmobiliario al hacerse cargo del proyecto del Flamingo Hotel and Casino, que estaba en dificultades, en Las Vegas. Con el respaldo financiero de su socio de toda la vida, Meyer Lansky, y otras figuras del mundo del AMPA, Siegel invirtió $6 millones para convertir el Flamingo en uno de los complejos turísticos más extravagantes de la zona. Aunque al principio perdió dinero, el negocio acabó repuntando, consolidando la presencia de la mafia en Las Vegas. La vida de Siegel llegó a un violento final el 20 de junio de 1947. Mientras leía el periódico en la casa de su novia en Beverly Hills, un pistolero disparó 9 tiros a través de la ventana con una carabina del calibre 30. 4 balas alcanzaron a Siegel. Una de ellas le arrancó el ojo de la cuenca. Murió en el acto. Su asesinato sigue sin resolverse. Mientras Siegel moría misteriosamente, John Dillinger escapaba de la cárcel de una manera muy dramática. John Dillinger. Las hazañas criminales de John Dillinger lo convirtieron en uno de los gánsteres más famosos de la década de 1930. En enero de 1934, fue arrestado en Tucson, Arizona, después de que algunos lugareños reconocieran a algunos de sus cómplices buscados. Tras una intensa cobertura mediática, fue extraditado a Indiana y encarcelado en la prisión de Crown Point, donde las autoridades insistían en que no podría escapar. Sin embargo, Dillinger les demostró que se equivocaban en poco más de un mes. El 3 de marzo de 1934, protagonizó una audaz fuga utilizando lo que él afirmaba que era una pistola de madera, fabricada con un bloque de madera, el mango de una navaja y betún negro.
Algunos informes posteriores sugirieron que el arma había sido introducida de contrabando por uno de sus abogados. Independientemente de su origen, Dillinger la utilizó para reducir a los guardias, apoderarse de una metralleta Thompson y abrirse paso hasta el garaje de la prisión. A continuación, robó el coche patrulla del sheriff y se dirigió a Chicago. Solo 3 días después, volvió a la acción, formando equipo con Babyface Nelson y otros para atracar un banco en Sioux Falls, Dakota del Sur. En mayo de 1934, la infamia y el aspecto distintivo de Dillinger le dificultaban permanecer oculto. En un intento desesperado por evadir la captura, pagó $5,000 a 2 cirujanos clandestinos, Wilhelm Loser y Harold Bernard Cassidy, para que le realizaran una cirugía reconstructiva facial. La dolorosa intervención le extirpó los lunares y las cicatrices, le rellenó la hendidura del mentón y le quemó las huellas dactilares con productos químicos. Sin embargo, años más tarde se descubrió que la cirugía había cambiado muy poco su aspecto. Según se dice, al ver su nuevo rostro, Dillinger murmuró frustrado: «¡Joder! ¡No parezco diferente!». Finalmente, la traición selló su destino. Fue asesinado el 22 de julio de 1934 tras ser traicionado por un amigo. Irónicamente, el gobierno federal gastó más dinero tratando de capturarlo que el que él había robado. Otro jefe mafioso que rompió el código de silencio de la mafia al decidir colaborar con las fuerzas del orden es Giovanni Brusca. La detención de Giovanni Brusca en 1996 marcó un punto de inflexión dramático en su carrera criminal. Conocido como Il Macellaio, el carnicero, por su brutalidad despiadada, Brusca había sido durante mucho tiempo una de las figuras más temidas de la mafia siciliana. Sin embargo, lo que realmente lo distinguió fue la inesperada decisión que tomó tras su captura. Rompió el sagrado código de silencio de la mafia. Desafiando el estricto juramento de secreto de la Cosa Nostra, Brusca decidió cooperar con las fuerzas del orden, una decisión que conmocionó al mundo del crimen organizado. Su testimonio reveló el funcionamiento interno de la mafia y proporcionó detalles cruciales sobre sus operaciones, sus figuras clave y sus violentas luchas de poder. Sus revelaciones ayudaron a las autoridades a desmantelar importantes facciones de la mafia y a procesar a mafiosos de alto rango que llevaban mucho tiempo eludiendo la justicia. Nació en 1957 en San Giuseppe Jato, Sicilia, y ascendió en las filas de la Cosa Nostra hasta convertirse en uno de sus jefes más poderosos y temidos. La fama de Brusca se originó, ante todo, por su papel en el sonado asesinato en 1992 de los fiscales antimafia Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, que conmocionó a Italia y al resto del mundo. Se ganó una reputación aterradora por su brutalidad y su disposición a asesinar a cualquiera que se considerara una amenaza para los intereses de la mafia. Tras su captura definitiva en 1996, también se revelaron aspectos sorprendentes de la personalidad de Brusca. La cooperación de Brusca no estuvo exenta de consecuencias. Si bien su traición a la mafia le granjeó poderosos enemigos, también le reportó importantes beneficios legales. A cambio de su testimonio, se le redujeron las penas por sus delitos y se le ofreció protección como testigo para protegerlo de las inevitables represalias. El movimiento antimafia italiano se vio afectado de forma significativa y permanente por los descubrimientos de Giovanni Brusca. Su cooperación con el gobierno condujo a una considerable desintegración de las facciones mafiosas al proporcionar información crucial sobre el funcionamiento interno de la Cosa Nostra. Más adelante, tenemos al jefe de la mafia siciliana, Salvatore Riina, que fue desenmascarado de forma dramática. Salvatore Riina, el temido líder de la mafia siciliana, fue finalmente desenmascarado gracias a una grabación secreta. La grabación reveló las luchas de la mafia por sobrevivir y permitió conocer su funcionamiento interno. Riina, conocido como el jefe de jefes, gobernó con extrema violencia y ordenó la muerte de cualquiera que se interpusiera en su camino. Apodado La Bestia por su crueldad, Riina llevó al poder a la facción Corleonesi en la década de 1980, eliminando a sus rivales. Ordenó el asesinato de jueces, policías y otros enemigos para mantener el control. Sus crímenes no solo fueron contra sus enemigos, sino que también se cebó con personas inocentes. En 1984, ordenó un atentado con bomba en un tren entre Nápoles y Milán en Nochebuena, en el que murieron al menos 16 personas. Este atentado tenía como objetivo distraer a la policía de la investigación sobre la mafia después de que un informante revelara sus secretos. Una de sus mayores batallas fue contra 2 valientes magistrados, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.
Ambos lideraron el famoso Maxi Juicio, que dio lugar a la condena de 475 miembros de la mafia, entre ellos Riina. Sus días como hombre libre terminaron en 1993, cuando finalmente fue capturado y condenado a 26 cadenas perpetuas por múltiples asesinatos. Incluso en prisión, Riina siguió siendo peligroso. Ordenó el secuestro y asesinato de un niño de 11 años, hijo de un informante. El niño fue estrangulado y su cuerpo disuelto en ácido para enviar una advertencia a los demás. A medida que envejecía, Riina sufrió graves problemas de salud, entre ellos ataques cardíacos y cáncer de riñón. Murió en prisión, pero sus años de terror dejaron una oscura huella en la historia de la mafia. Nuestra lista termina con el jefe de la mafia de Los Ángeles, Jack Dragna. Años después de la muerte de Jack Dragna, salió a la luz nueva información sobre sus negocios secretos en Hollywood. Se descubrió que Dragna había establecido discretamente conexiones con figuras influyentes de la industria cinematográfica, utilizando su red criminal para ejercer control sobre ciertos aspectos de Hollywood. Mediante extorsión, soborno e intimidación, logró asegurarse intereses financieros en clubes nocturnos, agencias de talentos e incluso producciones cinematográficas. Jack Dragna fue un poderoso jefe mafioso siciliano-estadounidense que gobernó los bajos fondos de Los Ángeles durante décadas. Nacido en Sicilia en 1891, emigró a Estados Unidos a principios del siglo XX y se involucró en el crimen organizado. Dragna formaba parte de la Mano Negra, una banda de extorsión que amenazaba con violencia a los inmigrantes italianos si no pagaban dinero a cambio de protección. Más tarde se unió a la mafia y ascendió hasta convertirse en el jefe de la familia mafiosa de Los Ángeles en la década de 1940. Dragna era conocido por su astucia y su capacidad para mantener el control sobre las actividades delictivas de la ciudad, entre las que se incluían el juego ilegal, la extorsión y el chantaje. Trabajó en estrecha colaboración con otros jefes de la mafia, pero le costó competir con los mafiosos de la costa este, que tenían más influencia y recursos. Uno de los acontecimientos más significativos relacionados con Dragna fue el asesinato en 1947 de Bugsy Siegel, un conocido gángster que desempeñó un papel importante en el desarrollo de Las Vegas. Siegel fue asesinado a tiros en la casa de su novia en Beverly Hills, y muchos creen que Dragna estuvo involucrado, ya que Siegel había enfurecido a la mafia por malversación de fondos en el proyecto del Hotel Flamingo. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas sólidas que lo vincularan directamente con el asesinato. A pesar de su influencia, Dragna nunca alcanzó el mismo nivel de poder que los jefes de la mafia de Nueva York o Chicago. Se enfrentó a retos, tanto por parte de las fuerzas del orden como de gángsteres rivales. En la década de 1950, su control se debilitó y finalmente murió de un ataque al corazón en 1956. ¿Cuál de estas revelaciones te ha sorprendido más? ¿Hay alguna que haya cambiado por completo lo que creías saber? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides hacer clic en las tarjetas de la pantalla para descubrir más historias fascinantes sobre la mafia.